Durante 13 años mantuve mi carrera médica completamente oculta de mi familia. Para mis tíos, primos y abuelos, yo era Patricia que trabaja en el hospital. Cuando mencioné que trabajaba en el Instituto Nacional de Neurología, asumieron que era recepcionista o administrativa. Nunca los corregí. La verdad era otra, doctora. Patricia Mendoza Ruiz, jefa del Departamento de Neurología Pediátrica del Instituto Nacional de Neurología. 18 años de trayectoria, especialista en neurología pediátrica con subespecialidad en epilepsia infantil refractaria, fellowship en el Great Ormond Street Hospital de Londres. Jefa del Departamento de Neurología Pediátrica más avanzado del país. Pero para mi familia, simplemente era Patricia. Mi hija Valeria nació hace 4 años completamente sana. Pero a los 2 años comenzó con crisis que me aterraron profesionalmente. Episodios de mirada fija, pérdida de conciencia de 20 segundos, movimientos automáticos de boca. Como neuróloga con 18 años de experiencia, reconocí crisis de ausencia inmediatamente. Los estudios confirmaron mi diagnóstico: epilepsia de ausencia infantil, con descargas de espiga honda de 3 Hz en electroencefalograma. Tenía hasta 30 crisis diarias. Cada crisis interrumpía su aprendizaje, su desarrollo, su vida. Diseñé personalmente su protocolo: ácido valproico en dosis optimizadas, electroencefalogramas de seguimiento cada 3 meses, monitoreo de niveles séricos, evaluaciones neuropsicológicas semestrales. Pronóstico con tratamiento apropiado, 90% de control completo de crisis, desarrollo neurológico normal. Sin tratamiento, cientos de crisis diarias, deterioro cognitivo severo, riesgo de crisis tónico-clónicas generalizadas peligrosas. El costo habría sido de 40,000 pesos mensuales. Como jefa del departamento, el hospital cubría todo. Económicamente, nunca fue problema. El problema fue mi tía Beatriz. Anticonvulsivantes. Su voz atravesó el teléfono como sirena. Patricia, esos medicamentos dañan el cerebro. Vas a convertir a mi sobrina en zombie. Tía Beatriz, sin tratamiento las crisis dañan el cerebro. El ácido valproico es veneno químico. Me interrumpió. Patricia, investigué en grupos de Facebook de madres con niños epilépticos. Hay niños que se curaron completamente con dieta cetogénica y aceite de CBD. Sin medicamentos tóxicos. Esos tratamientos alternativos no están probados para ausencias. Están probados por experiencias reales de madres reales, no por estudios manipulados por farmacéuticas. Su tono era despectivo. Patricia, trabajas en hospital pero claramente no entiendes el negocio. Como secretaria o lo que seas, no tienes educación para saber que los neurólogos ganan comisiones de medicamentos. No soy secretaria y los neurólogos no ganamos comisiones. Claro que lo dirías. Estás adoctrinada por el sistema. Colgó antes de que pudiera responder. Mi primo Héctor, ingeniero biomédico que había leído artículos sobre neurociencia, se consideraba experto. Patricia, analicé los estudios sobre anticonvulsivantes. Los efectos secundarios son aterradores: daño hepático, pancreatitis, defectos de nacimiento si queda embarazada más adelante. ¿Vale la pena arriesgar todo eso? Héctor, esos efectos secundarios son raros con monitoreo apropiado. Raros, no significa imposibles. Me mostró su tablet con lista de efectos adversos. Como ingeniero biomédico, entiendo farmacología mejor que tú. Trabajar en recepción del hospital no te califica para evaluar riesgo-beneficio de medicamentos neurológicos complejos. No trabajo en recepción. Administrativa, secretaria, lo que sea. Agitó la mano con impaciencia. El punto es que no tienes credenciales médicas para tomar esta decisión. Necesitas consultar neurólogo real. Mi tía Marta, curandera tradicional que vendía remedios naturales, era la peor. Patricia, la epilepsia es causada por energías negativas y desequilibrios espirituales. Valeria necesita limpia con hierbas sagradas, cristales de cuarzo, y estos aceites esenciales que armonizarán sus chakras. Tía Marta, la epilepsia es condición neurológica eléctrica. Los doctores occidentales ignoran la sabiduría ancestral porque amenaza sus ganancias. Sacó frascos de su bolso. Conozco 3 niños que se curaron de epilepsia con mis tratamientos.
Los neurólogos nunca mencionan estos casos porque no les conviene. Si realmente tenían epilepsia y se curaron, probablemente era epilepsia benigna autolimitada. Ahí está tu condicionamiento hospitalario. Marta negó con la cabeza. El sistema te lavó el cerebro, sobrina. No puedes ver alternativas holísticas. Lo más dañino fue cuando comenzaron a presionar a mi esposo, Roberto. Durante 13 años, Roberto había confiado completamente en mis decisiones sobre Valeria. Pero la presión familiar constante empezó a erosionar esa confianza. Patricia, dijo una noche, evitando mi mirada, ¿estás completamente segura de que Valeria necesita medicamento diario? Tu tía dice que las crisis son leves. Tal vez podríamos intentar dieta cetogénica primero. Roberto, las crisis de ausencia interrumpen su desarrollo cognitivo. Cada crisis. Pero los efectos secundarios que Héctor mencionó suenan serios. Y tu tía Marta ha curado a niños. Hizo pausa. Mira, no soy médico. Tú trabajas en el hospital pero tampoco eres doctora. Tal vez deberíamos consultar neurólogo real antes de dar medicamentos tan fuertes. Las palabras me golpearon físicamente. ¿No confías en mi criterio? Confío en ti. Pero es nuestra hija. Y tu familia tiene puntos válidos. Héctor estudió ingeniería biomédica. Entiende ciencia. Y dice que los riesgos son altos. No respondí. Las lágrimas amenazaban con caer. Durante 2 meses resistí la presión familiar mientras las crisis de Valeria aumentaban. De 10 diarias a 20. A 30. Comenzó a perder habilidades. Olvidaba palabras. Regresaba a comportamientos más infantiles. Tenía dificultad para concentrarse. Es proceso de desintoxicación, insistía Marta. Su cerebro expulsa toxinas antes de sanar naturalmente. Es deterioro neurológico por crisis no controladas, respondía con desesperación creciente. Cada reunión familiar era juicio. Patricia está envenenando a Valeria por miedo irracional, decía Beatriz a quien quisiera escuchar. Se niega a intentar alternativas naturales porque el hospital la tiene manipulada. 30 crisis diarias es precio aceptable para evitar medicamentos tóxicos, agregaba Héctor. El cerebro infantil es resiliente. Se adaptará. Las limpias energéticas están funcionando, añadía Marta. Solo necesita más tiempo para que sabiduría ancestral haga su trabajo. La situación explotó una tarde cuando Valeria tuvo primera crisis tónico-clónica generalizada. Convulsión de cuerpo completo, 3 minutos de duración, seguida de confusión postictal severa. Llamé a ambulancia mientras marcaba al jefe de urgencias neurológicas. Doctor Campos, Valeria viene con primera crisis tónico-clónica generalizada. Epilepsia de ausencia no controlada. Necesito evaluación inmediata y probable ajuste de protocolo. Entendido, Patricia. Sala de urgencias neurológicas preparada. ¿Necesitas que active protocolo de status epilepticus? No todavía, pero mantén equipo alerto. Mi familia, alertada por Roberto, llegó al hospital en masa. Beatriz, Héctor, Marta, mis abuelos, primos. Ejército completo decidido a rescatar a Valeria de medicina tóxica. Llegamos al Instituto Nacional de Neurología a las 4 de la tarde. Mi hospital. La institución que yo dirigía. Entramos por urgencias mientras yo coordinaba directamente su atención. Patricia, dijo la coordinadora de enfermería, sala 3 está lista. Doctor Campos espera. Gracias. Necesito EEG urgente y niveles séricos de anticonvulsivantes. Aunque no los está tomando, necesito confirmar 0 en sistema. Ya ordenado, doctora. Mi familia observaba confundida. Personal me trataba con deferencia. Daba órdenes directamente. Nadie cuestionaba. Patricia, dijo Héctor lentamente, ¿por qué todos hacen lo que dice sin preguntar? Protocolo de urgencias, respondí brevemente mientras revisaba EEG preliminar en monitor. Nos llevaron a sala de evaluación neurológica especializada. El doctor Carlos Campos, jefe de urgencias neurológicas y mi colega de 12 años, esperaba con neurofisiólogo y enfermera especializada en epilepsia. Patricia, resultados preliminares de EEG muestran actividad epileptiforme continua. Mira estas descargas, señaló en pantalla. Frecuencia aumentó significativamente.
Ahora vemos complejos punta onda generalizados con frecuencia de 4 a 5 Hz. Exacto. Está progresando. ¿Piensas que necesitamos hospitalización o podemos manejar ambulatoriamente? Depende. Si garantizas adherencia estricta a medicamento y seguimiento cercano, podemos intentar manejo ambulatorio. Pero con antecedente de no adherencia, recomendaría hospitalización para inicio supervisado. Tiene razón. Admitámosla para monitoreo de video EEG por 48 horas mientras ajustamos dosis. Mi familia observaba este intercambio técnico con expresiones cada vez más desconcertadas. Yo hablaba con jefe de urgencias como colega. Tomábamos decisiones conjuntas sobre hospitalización. Espera, interrumpió Beatriz. ¿Por qué estás decidiendo sobre hospitalización? Tú trabajas en oficinas administrativas, no eres médica. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. La doctora Gabriela Torres, directora general del instituto, entró rápidamente. Patricia, me avisaron que Valeria tuvo crisis tónico-clónica. ¿Cómo está? Ni siquiera miró a mi familia, focalizando completamente en mí. ¿Necesitas que convoque junta de epilepsia refractaria? ¿Activamos protocolo de cirugía de epilepsia? Silencio sepulcral. Gracias, Gabriela. Por ahora hospitalización para video EEG y ajuste de medicación. Si no responde, entonces consideraremos junta multidisciplinaria. Bien. ¿Quieres que llame a electrofisiología para mapeo cerebral? Todavía no. Primero optimicemos farmacológico. Por supuesto. La doctora Torres finalmente notó a mi familia, sus expresiones de shock absoluto. Oh, disculpen. Soy la doctora Gabriela Torres, directora general del Instituto Nacional de Neurología. Se volvió hacia mi familia con curiosidad. Ustedes deben ser familia de Patricia. Encantada de conocerlos. Doctora Torres, dije rápidamente, mi familia no sabía mi posición en el instituto. La comprensión cruzó su rostro inmediatamente. Como directora con 30 años navegando política institucional, entendió instantáneamente. Ya veo. Se sentó deliberadamente, su presencia llenando la sala con autoridad. Entonces permítanme presentar apropiadamente a mi colega. Miró a mi familia directamente. La doctora Patricia Mendoza Ruiz es jefa del Departamento de Neurología Pediátrica del Instituto Nacional de Neurología. 18 años de trayectoria, especialización en neurología pediátrica, subespecialización en epilepsia infantil refractaria completada en Great Ormond Street Hospital de Londres, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Dirige departamento de 42 neurólogos pediátricos. Supervisa tratamiento de más de 600 niños con epilepsia y otros trastornos neurológicos mensualmente. Es autora de 37 artículos en revistas neurológicas internacionales sobre epilepsia pediátrica. Beatriz había perdido absolutamente todo el color. Patricia, eres neuróloga, jefa. Sí, tía Beatriz. Me puse de pie, mi postura cambiando completamente a profesional médica. Saqué mi credencial institucional de mi bolso, placa dorada con mi foto, nombre completo, y título, DRA. Patricia Mendoza Ruiz, jefa de neurología pediátrica. La coloqué sobre la mesa frente a ellos. Como neuróloga jefe, dije con voz profesional y controlada, certifico que las pruebas que ordené para Valeria son vitales. El electroencefalograma no es innecesario. Es herramienta diagnóstica fundamental para epilepsia que yo ayudé a estandarizar en protocolos nacionales. Los anticonvulsivantes tóxicos, que llamaste veneno, continué, son medicamentos que yo ayudé a validar en ensayos clínicos internacionales. Participé en estudios que establecieron ácido valproico como tratamiento de primera línea para epilepsia de ausencia. Los grupos de Facebook que investigaste, mi voz se endureció, difunden desinformación que mata niños. He documentado 3 casos de muerte en mis 18 años de práctica. Niños con epilepsia cuyos padres rechazaron anticonvulsivantes por consejos de Internet. Murieron durante crisis prolongadas que causaron daño cerebral irreversible. Miré a Héctor. Tu análisis de efectos secundarios ignora contexto estadístico.
Daño hepático ocurre en menos del 1% de pacientes con monitoreo apropiado. Pero crisis no controladas causan daño cognitivo en 100% de casos. ¿Cuál riesgo es mayor? Y tu afirmación de que, ¿entiendes farmacología mejor que yo, porque estudiaste ingeniería biomédica? Hice pausa deliberada. Yo tengo 6 años de facultad de medicina, 5 años de residencia en neurología, 3 años de subespecialización en epilepsia, y 18 años de experiencia clínica tratando exclusivamente epilepsia pediátrica. Tu título de ingeniería biomédica no te califica para evaluar tratamiento neurológico. Héctor había comenzado a temblar. Y tía Marta, miré a mi tía curandera, tus limpias energéticas y cristales de cuarzo no tienen mecanismo biológico plausible para tratar epilepsia. Epilepsia es condición eléctrica cerebral causada por descargas neuronales anormales. No se trata con armonización de chakras, punto. Los 3 niños que curaste probablemente tenían epilepsia benigna autolimitada que habría remitido sin tratamiento. O nunca tuvieron epilepsia confirmada con EEG. O murieron y sus familias dejaron de verte. El doctor Campos añadió con tono profesional pero firme, el protocolo de tratamiento que la doctora Mendoza diseñó para epilepsia de ausencia ha sido adoptado por 28 hospitales pediátricos nacionalmente. Aumentó tasa de control completo de crisis del 70 al 92%. Salvó literalmente miles de vidas. Valeria, continué, emoción quebrando mi voz profesional, tiene epilepsia de ausencia confirmada con electroencefalograma mostrando descargas de espiga honda características. No es opinión. Es diagnóstico electrofisiológico irrefutable que yo personalmente interpreté. Y el tratamiento que necesita, el que ustedes llamaron veneno, tóxico, innecesario, fue diseñado por mí usando protocolos que desarrollé durante 18 años tratando exactamente esta forma de epilepsia en cientos de pacientes. Durante 2 meses, su presión me impidió dar medicamento. En esos 2 meses, Valeria tuvo más de 1000 crisis. Cada crisis interrumpió su desarrollo. Cada episodio causó microtrauma neuronal. Y hoy tuvo primera crisis tónico-clónica porque epilepsia de ausencia no controlada progresó a forma más peligrosa. Esa progresión pudo haberse prevenido completamente si hubiera recibido tratamiento apropiado desde diagnóstico inicial. Pero ustedes interfirieron. Y Valeria pagó el precio. La doctora Torres intervino severamente. Debo documentar que familia interfirió con tratamiento médico prescrito para epilepsia activa. Esto constituye negligencia médica grave que puede resultar en restricción de contacto con la menor o cargos criminales si interferencia continúa. Mi abuelo, que había permanecido silencioso, finalmente habló con voz quebrada. Patricia. Dios mío, no sabíamos, eres neuróloga jefe. No sabían porque en 13 años nunca preguntaron, dije con lágrimas finalmente cayendo. Nunca preguntaron qué estudié. ¿Dónde me especialicé? ¿Qué hacía exactamente? Vieron que trabajaba en instituto neurológico y asumieron que era secretaria. Y basándose en esa suposición errónea, decidieron que sus investigaciones de Facebook, sus títulos de ingeniería y su sabiduría ancestral valían más que mi especialización en exactamente esta condición. Beatriz me dijo literalmente que no entendía el negocio médico. Mi voz se quebró completamente, cuando yo dirijo el departamento. Cuando escribo protocolos nacionales. Cuando entreno neurólogos de toda Latinoamérica. Héctor me explicó farmacología como si yo no hubiera dedicado 8 años estudiando específicamente farmacología neurológica. Como si no prescribiera anticonvulsivantes diariamente. Como si no hubiera publicado 37 artículos sobre tratamiento de epilepsia. Y Marta me ofreció curar a mi hija con cristales cuando yo soy autoridad nacional en epilepsia pediátrica. Cuando mis protocolos salvan vidas. Cuando hospitales me consultan sobre casos complejos que no pueden resolver. Roberto me abrazó mientras yo sollozaba. Mi propia familia, susurré, casi causó daño cerebral permanente a mi hija con su arrogancia ignorante. Marta se acercó, temblando. Patricia, yo pensé que ayudaba. Las madres en mis talleres decían que mis limpias curaban. Y esa es exactamente por qué medicina alternativa sin evidencia es peligrosa, respondí con voz cansada. Testimonios anecdóticos no son evidencia científica.
Por eso neurología requiere años de entrenamiento, para interpretar datos objetivos como electroencefalogramas, no depender de historias emotivas. El doctor Campos añadió: familia, necesitan entender severidad. Valeria tuvo crisis tónico-clónica porque epilepsia de ausencia progresó sin tratamiento. Si continúa sin medicación, tendrá más crisis generalizadas. Cada una aumenta riesgo de status epilepticus, crisis continua que puede causar muerte o daño cerebral irreversible. Su protección de medicamentos resultó en que Valeria ahora enfrente riesgo de daño cerebral permanente. Esa es consecuencia directa de interferencia familiar. Silencio absoluto excepto por sollozos. Durante siguientes 48 horas, Valeria permaneció hospitalizada en unidad de monitoreo de video EEG. Yo no salí del hospital, durmiendo en silla junto a su cama, revisando cada trazo de EEG, ajustando medicación basándome en respuesta electrofisiológica. Mi familia observaba desde sala de espera, viendo cómo personal consultaba conmigo constantemente. Residentes presentándome casos. Otros neurólogos pidiendo mi opinión sobre pacientes complejos. Es como ver persona completamente diferente, murmuró Beatriz a Héctor. La autoridad. El conocimiento. Todos la respetan. Siempre fue esta persona, respondió Héctor amargamente. Yo fui demasiado arrogante para verlo. Pensé que mi título de ingeniería me hacía experto en neurología. ¡Qué idiota fui! Afortunadamente, Valeria respondió a tratamiento optimizado. Las crisis cesaron completamente en 24 horas. EEG mostró normalización de actividad eléctrica. Fue dada de alta con régimen medicamentoso estricto. Convoqué reunión familiar formal en sala de conferencias del instituto. Quiero que entiendan algo, comencé sin preámbulo. Valeria casi desarrolló daño cerebral permanente. No por su epilepsia. Por interferencia de ustedes. Durante 2 meses me presionaron para no dar medicamento. En ese tiempo, 1000 crisis dañaron su cerebro en desarrollo. Y cuando epilepsia progresó a forma más peligrosa, casi fue demasiado tarde. Si hubiera seguido sus consejos, si hubiera intentado dietas cetogénicas sin fundamento para ausencias, o limpias energéticas, o simplemente esperado a que se adaptara, Valeria habría sufrido status epilepticus. Podría haber muerto. O sobrevivido con daño cognitivo severo. Esas son consecuencias reales de interferencia basada en desinformación. Beatriz sollozaba. Patricia, pensamos que protegíamos a Valeria. Y esa es razón por la que medicina requiere educación formal, dije firmemente. Buenas intenciones sin conocimiento matan. Amor sin entendimiento neurológico es peligroso. De ahora en adelante, reglas no negociables. 1. Yo tomo todas las decisiones médicas sobre Valeria. Sin discusión. 2. Nunca más cuestionan tratamiento que prescribo. Pueden preguntar para entender. Eso es diferente. 3. Si no entienden algo, preguntan a mí. No a Facebook. No a curanderos. 4. Se educan apropiadamente. El instituto ofrece programa para familias de niños con epilepsia. 10 semanas. Asistirán todos. Todos asintieron solemnemente. En semanas siguientes, mi familia demostró compromiso genuino. Asistieron religiosamente al programa. Beatriz abandonó grupos antivacunas. Héctor donó equipamiento al departamento. Marta dejó de promover curas alternativas para condiciones neurológicas. Valeria comenzó tratamiento apropiado. En 4 semanas, 0 crisis. En 3 meses, EEG completamente normal. Recuperó habilidades perdidas. Su desarrollo se normalizó. 6 meses después, presenté investigación en Congreso Mundial de Epilepsia en Barcelona. Estudio de 500 pacientes pediátricos con ausencias tratados con mi protocolo. Resultados: 93% alcanzaron control completo sin efectos adversos mayores. Mi familia viajó a España para verme. Presenté ante 1.200 epileptólogos de 70 países. Al final, ovación estruendosa de pie. El presidente del Congreso dijo: la doctora Mendoza ha establecido nuevo estándar para tratamiento de epilepsia de ausencia infantil. Su trabajo transformará práctica global. Mi familia observaba, llorando, finalmente entendiendo completamente quién era. Después, mi abuelo me abrazó. Patricia,
Perdí 13 años sin conocer a mi nieta extraordinaria. Y casi causé tragedia terrible con mi ignorancia. Abuelo, no necesito que me veas como extraordinaria. Solo necesito respeto para mis decisiones médicas. Lo tendrás. Lo prometo. Y más, voy a educar a toda la familia sobre importancia de confiar en médicos especialistas. 2 años después, Valeria cumplió 6 años. Su último EEG, completamente normal. 2 años sin crisis. Desarrollo neurológico en percentil 95. Durante su fiesta, mi familia la presentó. Esta es Valeria. Gracias al tratamiento de su madre, la doctora Patricia Mendoza, su cerebro funciona perfectamente. Porque al final, la autoridad no viene de credenciales en pared. Viene de conocimiento respaldado por años de entrenamiento. De experiencias salvando vidas reales. De protocolos que transforman medicina. Soy doctora Patricia Mendoza Ruiz. Dediqué mi vida a proteger cerebros en desarrollo. Y cuando mi hija lo necesitó, usé cada gramo de conocimiento que 18 años me dieron. Ese es mi juramento como madre. Y como neuróloga, es mi promesa profesional. La epilepsia no es maldición espiritual. Es condición neurológica tratable con ciencia. Y mientras existan doctoras como yo, ningún niño será condenado por ignorancia familiar. Esa es la autoridad que realmente importa. No la credencial dorada. Sino las 600 vidas protegidas que me dieron derecho a esa credencial. Y proteger la vida más importante, la de mi propia hija.